Hola a todos los iniciados. Hoy vengo a hablarles de la alquimia. En la historia de la ciencia, la alquimia, del árabe alquimia, es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la antigua Grecia y el Imperio Romano, en el Imperio Islámico y después en Europa hasta el siglo XVIII, en una compleja red de escuelas y sistemas filosóficos que abarca al menos 2500 años. Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es citada con mayor frecuencia en historias, películas, espectáculos y juegos como el proceso usado para transformar plomo, u otros elementos, en oro. Otra forma que adopta la alquimia es la de la búsqueda de la piedra filosofal, con la que se era capaz de lograr la habilidad para transmutar oro o la vida eterna. Pero antes de seguir es fundamental que sepan, entiendan y tengan pendientes la siguiente información. El término espiral logarítmica se debe a Pierre Varignon. La espiral logarítmica fue estudiada por Descartes y Torricelli, pero la persona que le dedicó un libro fue Jacob Bernoulli, que la llamó espiral mirabilis, la espiral maravillosa. Dark y Thompson le dedicó un capítulo de su tratado On Growth and Form, 1917. Bernoulli escogió la figura de la espiral logarítmica como emblema y el epitafio en latín Adem mutata resurgo, mutante y permanente, vuelvo a resurgir siendo el mismo, para su tumba. Contrariamente a su deseo de que fuese tallada una espiral logarítmica, constante en el crecimiento de su radio, la espiral que tallaron los maestros canteros en su tumba fue una espiral de Arquímedes, constante en la diferencia de los radios. 1. La espiral logarítmica se distingue de la espiral de Arquímedes por el hecho de que las distancias entre sus brazos se incrementan en progresión geométrica, mientras que en una espiral de Arquímedes estas distancias son constantes. Con números reales positivos A y B, A es un factor de escala que determina el tamaño de la espiral, mientras B controla cuán fuerte y en qué dirección está enrollada. Para B1 la espiral se expande con un incremento, y para B1 se contrae. En geometría diferencial, la espiral puede definirse como una curva C, T, con un ángulo constante entre el radio y el vector tangente. Sí, lo sé, estamos hablando de matemáticas, pero es prioritario que usted lo sepa y lo tenga en cuenta. Así como la geometría, la química o hasta la misma historia. Sigamos. Los brazos de las galaxias espirales son aproximadamente espirales logarítmicas. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se cree que tiene 4 brazos espirales mayores, cada uno de los cuales es una espiral logarítmica de unos 12 grados. Los brazos de los ciclones tropicales, como los huracanes, también forman espirales logarítmicas. En biología son frecuentes las estructuras aproximadamente iguales a la espiral logarítmica. Por ejemplo, las telas de araña y las conchas de molusco. La razón es la siguiente. Comienza con una figura irregular F0. Se aumenta F0 en un cierto factor para obtener F1, y se pone F1 junto a F0, de forma que se toquen dos lados. Se aumenta F1 en el mismo factor para obtener F2, y se pone junto a F1, como antes. Repitiendo este proceso se genera aproximadamente una espiral logarítmica cuyo lado está determinado por el factor de expansión y el ángulo con que las figuras son puestas una al lado de otra. La geometría sagrada es el conjunto de conocimientos, hipótesis y tradiciones usadas en la planificación y construcción de estructuras religiosas como catedrales, templos, mezquitas, monumentos religiosos, altares, tabernáculos, así como en espacios de culto y en la factura de arte sacro. En todas esas actividades, es frecuente la atribución significados simbólicos y sagrados a ciertas relaciones y formas geométricas. El número pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces, si usted es, o quiere ser mago, debe saber que usamos matemática más química para cambiar los elementos físicos. Metafísicamente funciona igual, porque es algo que está en proceso de manifestarse aunque aún no se ha manifestado, dicho proceso sucede a nuestro alrededor. Para ello necesitamos saber sobre dichos elementos y entender esos elementos y cómo se relacionan entre sí, para entonces aplicar el mismo método, repito el mismo método. Teniendo en cuenta que hablamos de un plano supramaterial, y de elementos totalmente metafísicos, deberemos estudiar cómo se adaptan estos a la materia espacio-tiempo. Deberemos saber cómo funciona el mundo espiritual donde sucede toda idea antes de ser concebida, y cómo tomamos dicha idea y la ponemos en práctica aquí. En uno de mis vídeos hablo de las diferencias entre el plano material y el plano espiritual.
Pero en este video solo nos enfocaremos en el mentalismo y la ley de la atracción. Sepa relacionar las formas geométricas con los elementos básicos como, el triángulo con el fuego, el cuadrado con la tierra. Para Platón, hay 5 sólidos tridimensionales de aristas, ángulos y caras iguales. Tales sólidos platónicos son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el icosaedro y el dodecaedro. Esta exposición la hace en su diálogo El Timeo, en el que plantea que de la quinta combinación, dodecaedro, a Dios le sirvió para trazar el plano del universo. En la psicología de la Gestalt plantea la existencia de todos irreductibles como un aspecto clave de la percepción. Se perciben patrones perceptuales integrados, conjuntos organizados dotados de significado. Para Carl Jung, un mandala es un arquetipo, Jung, que representa los contenidos de conciencia de una persona, la manera como codifica la luz del conocimiento. Desde la astrología, la división del zodíaco en 12 partes, permite la comprensión del proceso de la vida, y se resume en 3 libros en los cuales estudian y aprenden 3 tipos de seres humanos. 1. El libro de la vida. Las 12 constelaciones. Para iniciados. 2. El libro de la sabiduría. Los 12 planetas. Para discípulos. 3. El libro de la forma. Las 12 jerarquías creadoras. Para la humanidad. Por lo tanto, la astrología trata de la vida y las vidas, que animan los puntos de luz dentro de la vida universal. También tenemos el cubo de Metatrón. Desde la metafísica, el símbolo más representativo es el cubo de Metatrón, ya que contiene la réplica tridimensional de 4 de los 5 sólidos platónicos, a los que Pitágoras llamaba sólidos perfectos. En las escuelas de Egipto, a estas 5 formas, más la esfera, se les consideraba originarias de los 5 elementos primordiales: tierra, fuego, aire, agua y éter. Teniendo en cuenta la geometría, la vida se inicia como un óvulo o esfera, pasa a convertirse en un tetraedro, después en una estrella tetraédrica y posteriormente en un cubo, a continuación en una nueva esfera y termina en un corpúsculo tubular. De acuerdo con la semiótica, un símbolo es la representación de una idea. Para Hualqul, la representación del punto, la línea, el triángulo, el cuadrado, la cruz, el pentágono y el círculo, significa el reconocimiento de un vínculo con el conocimiento que ha determinado el desarrollo hasta la fecha. Plantea que en todas las razas hay 7 formas análogas y actualmente son 21 los símbolos básicos que en forma geométrica encierran los conceptos de la civilización. Están adquiriendo forma el loto y la antorcha flamígera. La esfera giratoria de materia puede ser representada empleando los mismos símbolos generales cósmicos que se utilizan para representar la evolución. 1. El círculo representa el límite de la materia indiferenciada. 2. La circunferencia con un punto en el centro representa la producción de calor en el corazón de la materia como un punto de fuego. 3. La división del círculo en 2 partes marca la rotación activa y la iniciación del movimiento del átomo de la materia. 4. La división del círculo en 4 partes representa la cruz de brazos iguales del Espíritu Santo, personificación de la materia inteligente activa. Como símbolo astrológico representa el planeta Tierra. 5. La esvástica representa el fuego que se extiende de la periferia al centro en 4 direcciones, que circula e irradia gradualmente alrededor de toda ella. Leonardo Fibonacci fue el matemático que descubrió determinado orden en el crecimiento de las plantas. La secuencia es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Si se divide un término de esta secuencia por el anterior, repitiendo el proceso, el número se va acercando a 1,61803398955, coincidiendo con el número áureo definido por Euclides. La causa de este modelo secuencial se encuentra en la espiral media dorada que gira sin principio ni fin. En matemáticas, rosa polar es el nombre que recibe cualquier miembro de una familia de curvas de ecuación R = K por asemejarse a una flor de pétalos. Esta familia, también conocida como Rodóneas, del griego rodón, rosa, fue estudiada por el matemático italiano Luigi Guido Grandi, en torno al 1725, en su libro Flores Geometrici. Fritjof Capra relaciona la geometría con las matemáticas de la complejidad para argumentar que la comprensión del patrón es fundamental para el entendimiento de la trama de la vida y que todas las cuestiones de patrón, orden y complejidad son esencialmente matemáticas. Fue el matemático polaco naturalizado francés Benoit Mandelbrot, quien acuñó el término fractal para describir la geometría de una gran variedad de fenómenos naturales irregulares. La trama de la vida sería una estructura base de la conciencia, que distribuye cada totalidad como fractales de la estructura base.
La matriz, por ende, tiende a ser una estructura de luz que engloba todo acondicionamiento de conciencia para ser esta estructura. En la psicología arquetípica, se le conoce a este patrón de luz como mandala. Todo esto un conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente sectaria, que son secretos, incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta denominada iniciados, por lo que no son conocidos por los profanos. En la antigüedad, algunas escuelas cultivaban, junto a una doctrina accesible a todos, otras doctrinas ocultas, reservadas a los iniciados. En algunas culturas el saber era custodiado celosamente por castas sacerdotales y algunos conocimientos fueron solamente patrimonio de círculos restringidos. Los discípulos de Pitágoras se habrían dividido en exotéricos y esotéricos. Los primeros eran simples aspirantes sin investiduras, los segundos estaban completamente iniciados en la doctrina real del maestro, conocimiento restringido a ciertos grupos o sociedades, y el juramento a no divulgarlo. Ello pretendía guardarse de aquellos que al no ser iniciados podrían dar mal uso de este. La forma más general de transmisión del conocimiento secreto es de maestro a discípulo por tradición oral. Todos los elementos del universo están relacionados entre sí por vínculos reales o simbólicos que reciben el nombre de correspondencias, y que al no ser evidentes, requieren ser descifradas. El axioma hermético de la correspondencia. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo que está abajo es como lo que está arriba evoca este principio. El microcosmos guarda relación con el macrocosmos. La naturaleza visible se relaciona con la invisible. Dentro del caos, de lo abstracto se halla un orden, que no podemos ver ni entender, pero que dicha ignorancia guarda la estabilidad de los pilares de la creación que se hallan en ese caos incomprensible, ese abismo insondable. Conocer y divulgar los secretos de ese caos, sería de alguna manera dar a conocer su orden. Conocer la salida del laberinto que es la vida misma. Ello implicaría que el orden que se sostiene por ese caos desaparezca. Entonces el caos se tornará en orden y el orden se volverá caótico. La ciencia se tornará en metafísica y viceversa. Véase la inversión de los polos o los hemisferios cerebral. La ciencia moderna es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante observación, razonamiento y experimentación con base en un método científico. Sin embargo, parte de este conocimiento esotérico sería el producto de la mente trascendental o de una intuición intelectual. Y la física cuántica empieza a ampararse en la mayoría de estas doctrinas antiguas y secretas. René Guénon en su obra, La crisis del mundo moderno, hace una fuerte crítica a las ciencias modernas, las cuales al despreciar el saber esotérico habrían caído en una suerte de cáscara o exoterismo que se limita solo al estudio de los fenómenos pero desconoce lo que él llama la verdad trascendente. En el capítulo 4 de su obra leemos: por eso es por lo que la ciencia profana, la de los modernos, puede ser considerada, a justo título, así como ya lo hemos dicho en otra parte, como un saber ignorante, saber de orden inferior, que se queda todo entero en el nivel de la realidad más baja, y saber ignorante de todo lo que le rebasa, ignorante de todo fin. Aunque para las ciencias modernas el término esotérico tiene frecuentemente un carácter peyorativo, no es menos cierto que algunas ciencias se desarrollaron en parte del quehacer de las prácticas tradicionales, así la química debe parte de su desarrollo a la práctica de la alquimia, o la astronomía estuvo en sus inicios relacionada con la práctica de la astrología. Tenemos como corrientes esotéricas orientales a la cábala, el sufismo, tantra, taoísmo, vajrayana, entre otras. ¿Y por qué no recordamos un poco de química? La química es la ciencia que estudia tanto la composición, la estructura y las propiedades de la materia como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Linus Pauling la define como la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, tipos y formas de acomodo de los átomos, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias en referencia con el tiempo. Las disciplinas de la química se agrupan según la clase de materia bajo estudio o el tipo de estudio realizado. Entre estas se encuentran la química inorgánica, que estudia la materia inorgánica, la química orgánica, que estudia la materia orgánica, la bioquímica, que estudia las sustancias existentes en organismos biológicos, la fisicoquímica, que comprende los aspectos energéticos de sistemas químicos a escalas macroscópicas, moleculares y atómicas, y la química analítica, que analiza muestras de materia y trata de entender su composición y estructura. En química, la materia se define como cualquier cosa que tenga masa en reposo, volumen y se componga de partículas.
Las partículas que componen la materia también poseen masa en reposo, sin embargo, no todas las partículas tienen masa en reposo, un ejemplo es el fotón. La materia puede ser una sustancia química pura o una mezcla de sustancias. El átomo es la unidad básica de la química. Se compone de un núcleo denso llamado núcleo atómico, el cual es rodeado por un espacio denominado nube de electrones. El núcleo se compone de protones cargados positivamente y neutrones sin carga, ambos denominados nucleones. La nube de electrones son electrones que giran alrededor del núcleo cargados negativamente. En un átomo neutro, los electrones cargados negativamente equilibran la carga positiva de los protones. El núcleo es denso. La masa de un nucleón es 1836 veces mayor que la de un electrón, sin embargo, el radio de un átomo es aproximadamente 10,000 veces mayor que la de su núcleo 37,38. El átomo es la entidad más pequeña que se debe considerar para conservar las propiedades químicas del elemento, tales como la electronegatividad, el potencial de ionización, los estados de oxidación preferidos, los números de coordinación y los tipos de enlaces que un átomo prefiere formar, metálicos, iónicos, covalentes, etc. Un elemento químico es una sustancia pura que se compone de un solo tipo de átomo. Un compuesto es una sustancia química pura compuesta de más de un elemento. Si no entendemos estos conceptos como punto de partida base, es mucho más difícil que podamos transmutar emociones, pensamientos, y manipular la ley de la atracción en nuestra vida, o en la de otros, o afectar a otros planos dimensionales. Por eso se le ha dedicado todo este tiempo a estos datos resumidos para que usted investigue sobre ello, y lo entienda a la perfección, y le sea comprensible en su iniciación práctica. Todo es energía. El término cuántico proviene de quantum, que es la unidad más pequeña que constituye la luz. Los experimentos llevados a cabo en los más avanzados laboratorios que estudian la física de partículas han demostrado que, en el nivel más pequeño de la materia, el nivel de las partículas elementales, todo es energía. Para comprenderlo mejor, digamos que la materia es luz condensada. En los laboratorios se descubrió que las partículas y antipartículas se aniquilan entre sí, dando lugar a la aparición de la energía radiante y de la pura energía. En el mundo cuántico surgen procesos de creación y destrucción, demostración científica de que energía y materia no son más que dos polos de la misma esencia, de una única sustancia universal. El hombre mismo está formado de esta misma sustancia universal, luz pura y radiante. Cada uno de nosotros es un sistema de energías en vibración continua. Es decir que las moléculas de que se compone cualquier clase de materia, inclusive nuestros cuerpos, están en constante vibración. Nuestros cuerpos crean, entonces, bandas de energía electromagnética con una determinada amplitud de onda que les permite, al mismo tiempo, emitir y absorber información. Así estamos en continua comunicación con una matriz cuántica universal de carácter holográfico. Si evaluamos la conciencia como un campo matriz, podemos especular que el universo se comporta como un ser vivo. James Lovelock fue quien postuló el concepto de la Tierra como un ser vivo, con esencia vital y conciencia. La naturaleza geométrica de la naturaleza, la cual se expande fractalmente, puede aplicarse a nuestro universo y a las leyes que lo rigen. Uno de los aspectos cruciales de la comprensión filosófica de la dinámica cuántica es responder a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que mantiene a la luz condensada en materia? Sumemos la transformación de la materia por los medios anteriores a la metafísica, y veamos qué nos dice la física cuántica. El concepto de la teoría del caos es que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico caótico, más concretamente con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales, acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. El clima atmosférico en el modelo simplificado de Lorentz se describía mediante tres ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. Siendo así, conociendo las condiciones iniciales, se podría conocer la predicción del clima en el futuro. Sin embargo, al ser este un sistema caótico y no poder conocer nunca con exactitud los parámetros que fijan las condiciones iniciales, en cualquier sistema de medición, por definición, siempre se comete un error, por pequeño que éste sea, hace que, aunque se conozca el modelo, este diverge de la realidad pasado un cierto tiempo, véase horizonte de predicciones. Esta interrelación de causa-efecto se da en todos los eventos de la vida. Un pequeño cambio puede generar grandes resultados o, hipotéticamente, el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York.
La consecuencia práctica del efecto mariposa es que en sistemas complejos tales como el estado del tiempo o la bolsa de valores es muy difícil predecir con seguridad en un mediano rango de tiempo. Los modelos finitos que tratan de simular estos sistemas necesariamente descartan información acerca del sistema y los eventos asociados a él. Estos errores son magnificados en cada unidad de tiempo simulada hasta que el error resultante llega a exceder el 100%. La alquimia mental comienza con los siguientes axiomas citados del Kybalión y los 3 iniciados. Para cambiar vuestro humor o estado mental, cambia vuestra vibración. Esta es una de las fórmulas herméticas más importantes. Está basada sobre verdaderos principios científicos. Os hemos mostrado que un estado mental y su opuesto eran meramente los dos polos de una cosa, y que por la transmutación mental la polaridad podía ser invertida poniendo en práctica su opuesto. La mente, así como la materia, puede ser transmutada, de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. El ritmo puede ser neutralizado por una aplicación del arte de la polarización. Como hemos explicado en capítulos anteriores, los hermetistas sostienen que el principio de ritmo se manifiesta en el plano mental así como en el plano físico, y que la desconcertante sucesión de humores, sentimientos, emociones y otros estados mentales es debida a la oscilación hacia adelante y hacia atrás del péndulo mental, que nos lleva de un extremo de sentimiento hasta el otro. Los hermetistas enseñan también que la ley de neutralización le capacita a uno, hasta una gran medida, para superar la operación del ritmo en la conciencia. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación, y uno puede usar las leyes del superior para superar las leyes del inferior. Los sabios sirven en el superior, pero rigen en el inferior. Obedecen las leyes que vienen de por encima de ellos, pero en su propio plano, y en aquellos por debajo de ellos, rigen y dan órdenes. Y sin embargo, al hacerlo así, forman parte del principio, en vez de oponerse a él. El hombre sabio se ajusta a la ley, y entendiendo sus movimientos la opera en vez de ser su esclavo ciego. Igual que el nadador adiestrado se vuelve en este sentido y en aquel, yendo y viniendo como quiere, en vez de ser como el leño que es llevado aquí y allá, igual es el hombre sabio comparado con el hombre ordinario, y sin embargo el nadador y el leño, el hombre sabio y el tonto, están sujetos a la ley. Aquel que entiende esto está bien sobre la ruta hacia la maestría. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Todo se rige por un orden. Sepa entonces que ese orden para usted debe ser creíble y totalmente real para su mente. ¿Quiere un consejo? Elabore una fórmula matemática, que se ponga a su favor en relación a su armonía y prosperidad. Cuando usted sepa que existe la posibilidad, entonces empezará a creer de verdad. No vale de nada creer algo que para usted mismo le parece imposible. Otra cosa. No pida antes tener un techo si no tiene ni siquiera el terreno, sea lógico con sus peticiones internas, pida un terreno primero y cuando lo consiga, pida entonces el techo. Por igual necesitará dinero para comprar el terreno, ya sabe cómo lo obtendrá. Pídalo. Este orden agilizará el proceso, ya que cuando usted ve viable la posibilidad su fe no se ve obstaculizada excepto por su esfuerzo, pero está ahí, y usted la ve y la persigue, no desista. Nuestra vida es como un bucle creado por nosotros mismos y solo cambiará únicamente por nosotros mismos. Y no se trata de actuar y actuar. Se trata de saber cómo, cuándo y dónde es propicio actuar, y entonces sin hacer el mínimo esfuerzo, aparecerá, porque al final entenderemos, que con ser sencillamente receptivos, la simple acción de aceptarlo con gratitud y sin temor, hace que todo fluya solo, como el agua que se abre paso por sí sola, que se adapta y adopta la forma de su recipiente. Pero ¿cómo sé que lo recibo con gratitud? Medite, relájese y sobre todo, sea amigable con todos, sus sentimientos y emociones se lo indicarán. Sus peticiones no deben ser recordadas ni revisadas cada 2 por 3. Interiormente usted sabe cuánto tardará en llegar. Si es prioritaria llegará, porque la necesidad se antepone al hedonismo, si solo es una petición vana, no llegará. Pero si usted repasa la idea de que aún no llega o tarda demasiado, entonces se seguirá retrasando. El pedido saldrá de fábrica cuando usted se olvide de él, por completo, con la única esperanza de que un día llegará. Si desea que llegue a su vida real, siga con su vida real. Si espera ver un milagro, teniendo en cuenta que la sociedad actual los tienen por imposibles, pues no irá por el camino apropiado.
Y para ir terminando daré unos consejos en relación a lo anterior. Entendiendo todo lo anterior, y orientando la alquimia como una sencilla tarea de química, fusionando elementos, sustrayendo, separando, inyectando, de 1000 formas, con creatividad y tiempo, entonces empezaremos a transmutar los pensamientos, y a enviar mensajes a otros planos. Entienda, y tenga bien claro que todos estos procesos, en la función de la alquimia es convertir lo inservible, lo grosero, en algo valioso, sutil y útil. Como es el caso de perseguir la idea de convertir el plomo en oro. Alquimia es por igual un carbón convirtiéndose en diamante. Un ignorante experimentando ciencia que rechaza, todo ello es la misma alquimia, trabajando en nosotros si Dios fuese alquimista. Aunque se lo asemeja más con el alfarero o carpintero, que moldea su creación. Pero, ¿por qué usted no hace lo mismo en su vida? Comience reciclando. Y usando creatividad, vea cómo puede darle de nuevo utilidad a lo que ya no sirve. Recuerde que su personalidad se refleja en cómo administra su cuarto o casa. Esta es el reflejo de miedos, ideas, obsesiones, y es muy fácil saber si usted es sucia o limpia con solo mirar su casa. Si su casa está desatendida, su vida también lo estará. Es obvio que usted mismo sabe que ese ambiente no es próspero, comience actuando en esta área. Recuerda el Feng Shui, quien no le dice a usted que nosotros no somos lo contrario a nuestras casas. Ellas tienen zonas buenas y malas, zonas sanas y zonas enfermas, como si de un cuerpo se tratase, y esta canaliza la energía que viene y va. Pues bien, usted es creador de energía, y usted puede canalizarla, y puede aspirar o repeler fuentes de ki a la velocidad que a usted se le antoje. Si bien la fuerza de la atracción se enfoca y se vale de este ki, que usa nuestro subconsciente o esencia creadora para atraer o repeler cosas a nuestra vida. Si nuestro ki es débil, la manifestación, que tardará mucho tiempo, también será débil. De otra manera, si es fuerte y energética, parecerá casi milagroso. Usando la alquimia y sabiendo cómo funciona el mundo espiritual, no solo afectaremos a nuestra vida, sino al otro plano, y con el tiempo ello traerá un efecto masivo en nuestro plano. Así se ejecutan los rituales mágicos, y como puede ver hay más de ciencia que de misticismo. Toda esta información va dirigida a gente que tiene la necesidad de aprender más sobre aquello que está oculto, y ha iniciado el viaje del autoconocimiento por sí mismo. ¿Qué le ha parecido la alquimia? ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? ¿Tiene más dudas? Si le ha gustado el video, dale a like. No olvide dejarnos su opinión, y si es usted un iniciado que le intrigan estos temas esotéricos, de mitología, historia, magia o religión, no dude en suscribirse a su canal La Logía Virtual de Enkita para estar al tanto de todos estos secretos al descubierto. No dude en investigar y ponerlo en práctica para desmentir lo aquí expuesto. Gracias por su atención.